Damos gracias a Dios en esta preciosa noche, porque, como siempre hemos dicho, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él nos permite la oportunidad de poder estar aquí alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Quiero invitarle para que vayamos nuevamente a nuestras Biblias, allá en el Evangelio, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, y quiero invitar a la iglesia a que lea junto conmigo el versículo 41 y el versículo 42. Y al terminar vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosa noche. Dice la palabra del Señor, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, porque nos das la oportunidad de poder, Señor eterno, encontrar en tu palabra las respuestas a cada una de nuestras preguntas, Señor. Permite, Padre, que sea tu palabra la que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que, Padre Santo, nuestras vidas sean un instrumento útil en tus preciosas manos para el extendimiento del reino de los cielos, Señor eterno, y para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Perdona nuestros pecados, límpianos de mi maldad y permite, Señor, que mis labios sean un instrumento útil para traer el mensaje de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos precisamente la historia de una de las instituciones que ha permanecido a través de los siglos, a pesar de todas las circunstancias, dificultades, persecuciones y amenazas que ha sufrido a través del tiempo. Y como iglesia, mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos la oportunidad de continuar el trabajo que inició el Espíritu Santo en aquellos años. Porque la iglesia, todos sabemos, fue instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, puso los cimientos de la iglesia cristiana de hoy. Y fue precisamente a partir de la predicación apostólica que los primeros convertidos en aquel culto evangelístico donde Pedro predicó y el Señor añadió más de 5,000 nuevos miembros, es donde el Espíritu Santo comenzó a formar la iglesia primitiva. En ella, mis amados hermanos, nosotros vamos a encontrar características que son dignas de destacar y que como iglesia Betania haríamos muy bien en tratar de seguir estos principios. Ahora que vamos nosotros a iniciar los trabajos este nuevo año, después del tiempo de pandemia, esperamos, mis amados hermanos y hermanas, que estos principios, ¿verdad?, que la iglesia del primer siglo practicó, sean de gran bendición para la vida de nosotros en el tiempo de hoy. Al analizar este pasaje, al pensar en este pasaje, al meditar en este pasaje, cuando menos nosotros, mis amados hermanos, podemos encontrar 8 características que tenía la iglesia del primer siglo. Y lo primero que nosotros notamos en este pasaje bíblico, en el versículo 42, es que una iglesia victoriosa es una iglesia que está dispuesta a aprender. Dice el pasaje que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y mis amados hermanos, cuando el escritor bíblico habla de perseverar, no habla de una actitud pasiva, sino habla de una actitud, ¿verdad?,
en donde se pone todo el sentido, todo el empeño en escuchar, en meditar, en guardar y en atesorar todas las enseñanzas que, mis amados hermanos, la iglesia del primer siglo transmitía a través de la enseñanza de los apóstoles. Uno de los grandes peligros de la iglesia es la de, transformarse en una religión estática que mira hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Y mis amados hermanos, las riquezas de Jesucristo son inescrutables, interminables. Por eso, mis amados hermanos, como iglesia, nosotros no podemos ni debemos mirar hacia atrás, sino que al contrario debemos mirar siempre hacia adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, mis amados hermanos, la iglesia necesita nutrirse con las promesas, necesita nutrirse con todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como iglesia sigamos adelante con ese proyecto del Ministerio de Educación, que es precisamente leer la Biblia en un año. Y no solamente en un año, sino de manera particular, cada uno de nosotros debe enriquecer su corazón y su vida con estas hermosas enseñanzas. El cristiano, mis amados hermanos, debe caminar no mirando el anochecer, sino el amanecer de nuestras vidas. Es decir, amados hermanos y hermanas, que nosotros no debemos poner la mirada en las circunstancias, en las dificultades y en los pesares de la vida diaria. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en esas circunstancias, muchos de nosotros, podemos desanimarnos, porque a veces las dificultades, los problemas, las enfermedades van creciendo, se van aumentando y pareciera, ¿verdad?, que nuestra vida cristiana va decayendo y va cada día, ¿verdad?, deshaciéndose cuando nosotros ponemos la mirada en estas circunstancias. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, mis amados hermanos y hermanas, nada detiene el caminar de la iglesia, porque el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿qué puede impedirnos a nosotros realizar las tareas, y realizar los proyectos y realizar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en el corazón de la iglesia, para el extendimiento del reino y para el crecimiento del reino de los cielos? Cuando nosotros, mis amados hermanos, no nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando no perseveramos en la doctrina, en las enseñanzas de la palabra de Dios, debemos considerar aquello como un día perdido, como un tiempo perdido, que no hemos aprendido nada nuevo. Pero cuando nosotros descansamos y atesoramos las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces es un día de profunda bendición, porque penetramos cada vez en la sabiduría y en la gracia de Dios. Por eso, como dice Juan Bullan en el libro del Peregrino, ¿verdad?, hay cristianos que duermen a la orilla del camino, y lo que es peor, hay cristianos, mis amados hermanos, que podríamos llamarnos como cangrejos, porque en lugar de avanzar en el camino de la vida, vamos retrocediendo cada vez hacia atrás. Por eso, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, las soluciones que nosotros creemos que debemos de tomar son soluciones solamente pensadas en la razón y no en la sabiduría y el entendimiento de Dios, porque nuestra razón, mis amados hermanos, es limitada. Y cuando nosotros buscamos soluciones humanas, simple y sencillamente vamos al fracaso, porque las soluciones humanas jamás nos traerán a nosotros una respuesta que realmente pueda traernos bendición y pueda sacarnos adelante en el camino de la vida. La segunda característica, mis amados hermanos y hermanas, es que una iglesia victoriosa es una iglesia que vive en comunión. Dice el versículo 42, perseveraban, ¿verdad?, en la comunión unos con otros, perseveraban juntos. Era una iglesia que vivía en comunión, es una iglesia que vivía unida, ¿verdad? Porque, mis amados hermanos, las grandes victorias se
se llegan a lograr cuando la iglesia camina unida hacia la victoria en el Señor. La iglesia solo es verdadera cuando, nuestros hermanos y hermanas están unidos en el Señor, y entonces verdaderamente no hay nada que nos pueda detener. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso la herramienta del enemigo para detener o estorbar, porque nunca va a detener, pero sí puede estorbar el caminar de la iglesia, es precisamente la división, los conflictos, las luchas y, ¿verdad?, todas aquellas situaciones, mis amados hermanos, que traen desánimo al corazón. Porque el cariño, el amor, el afecto de los hermanos es algo irreemplazable. No existe una iglesia dividida, sino que existe una iglesia unida. No podemos nosotros tener comunión, mis amados hermanos, en la soledad, porque simple y sencillamente no existe una iglesia sola. Existe una iglesia que está unida en amor y en verdad. Por eso el avance, mis amados hermanos, de la iglesia es importantísimo que lo hagamos de manera unida, porque una iglesia unida trae bendición. Como dice el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia victoriosa, en tercer lugar, mis amados hermanos y hermanas, es una iglesia que celebra sistemáticamente la cena del Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, juntos recordaban en unidad el amor de Dios, el amor que los había beneficiado en la persona y en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo hacían ese recordatorio precisamente por medio de los símbolos de la Santa Cena que Jesús había instituido. Lamentablemente, mis amados hermanos y hermanas, el corazón del ser humano es de continuo al mal, y por eso a veces ese deseo de compartir juntos el pan y el vino, dice la Escritura que, se fue degenerando en fiesta de comilonas y abusos que obligaron a los apóstoles a corregir a la iglesia. Y hoy, mis amados hermanos, ¿verdad?, muchas veces nosotros evitamos la celebración del pan y del vino porque sentimos, mis amados hermanos, que no podemos cumplir con los mandamientos, los requerimientos y las enseñanzas del Señor. Pero déjeme decirle una cosa, es importante que nos pongamos a cuenta con Dios y que le pidamos a Dios con todo nuestro corazón que Él ayude a nuestro corazón y a nuestras vidas para que día a día seamos más obedientes a su palabra, seamos sometidos a su voluntad y vivamos conforme a las riquezas de su gracia, porque saben, mis amados hermanos y hermanas, que como bien decía el otro día nuestra hermana en la predicación, eso nos lleva a prosperar tanto espiritual como familiarmente. Una iglesia que obedece, una iglesia que atiende, una iglesia que se regocija en los mandamientos de Dios, es una iglesia que sale victoriosa y es prosperada abundantemente por las grandes misericordias del Señor. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia es importante que vayamos reformando nuestras vidas diariamente a la luz de la palabra del Señor y recordar por medio de los símbolos de la Santa Comunión que la única razón que nos permite estar en el cuerpo de Cristo es su pura, grande e inmensa misericordia de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia recuerde de manera constante, de manera permanente, el acto de comunión en el cual el cuerpo de Cristo se goza en la presencia de su Señor, anunciando precisamente su inminente regreso en gloria para venir a buscar a su iglesia y para que su iglesia permanezca en su presencia por la eternidad. Y otra de las características, mis amados hermanos y hermanas, de una iglesia victoriosa es una iglesia que ora constantemente. Dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones.
Saben, mis amados hermanos y hermanas, que a veces la iglesia, ¿verdad?, de manera quizá sin ninguna, quizás sin ningún estímulo de alejarse del Señor, se agrada en la fraternidad. No hay fiesta o celebración de gratitud que la iglesia no esté animada y esté unida. Pero a veces, lamentablemente, en las veladas de oración, en las vigilias de oración, en ocasiones la iglesia, ¿verdad?, se ve ausente. Mis amados hermanos, la oración individual es hermosa, pero es más hermosa la oración en comunión entre hermanos. Venir a orar a una reunión en la iglesia, ¿verdad?, puede sonar un poquito así, quizás pesado, pero mis amados hermanos, venir a orar aquí en la presencia del Señor como familia de Dios trae bendición abundante. Cuando oramos unidos con nuestros hermanos, oramos, ¿verdad?, sabiendo y confiando en que cada petición, en que cada oración va a ser respondida por ese Dios que se goza en la presencia de sus hijos. Por eso es importante, mis amados hermanos, que para enfrentar los problemas que tenemos en nuestro diario vivir, primero nos pongamos a cuenta con nuestro Dios por medio de la oración, porque la oración del justo puede mucho. A veces, mis amados hermanos y hermanas, venimos con cargas o problemas o dificultades, y cuando venimos a una velada de oración y la ponemos en oración, en comunión con los hermanos de la iglesia, la respuesta del Señor casi en ocasiones es inmediata. Y su respuesta no solamente es inmediata, sino es una respuesta que trae paz y felicidad a nuestro corazón, porque vemos la mano poderosa de Dios obrando en la vida de su pueblo. Y otra de las características de una iglesia victoriosa es que, mis amados hermanos, debemos ser una iglesia reverente. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mis amados hermanos, una iglesia que tiene temor es una iglesia reverente. Dios no puede ni obra en una iglesia donde sus enseñanzas no son tenidas en cuenta ni su nombre es reverenciado. Ninguna iglesia puede ser adoctrinada por la palabra de Dios si solamente toma la lectura de la palabra de Dios como algo ligero. El conocimiento es necesario, mis amados hermanos, para no errar, pero el conocimiento por sí solo llena de vanidad a la persona, porque es necesario que el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos y hermanas, ¿verdad?, nos afiance, nos afine en esa reverencia y en ese temor al Señor. El cristiano debe vivir en reverencia porque sabe que toda la tierra es templo de Dios viviente. Es el templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y todo el universo, mis amados hermanos, es morada del Altísimo porque Él lo creó para su gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Por eso es importante que nos presentemos con reverencia delante del Señor, reconociendo, mis amados hermanos y hermanas, que todo le pertenece a ese Dios que nos ama, a ese Padre Celestial que está al cuidado y al pendiente de cada una de nuestras vidas, a ese Padre Celestial que tiene tanta provisión de parte nuestra, mis amados hermanos y hermanas, que nada nos falta porque su presencia, su amor y su misericordia están con nosotros. Pero también, mis amados hermanos, una iglesia victoriosa es una iglesia generosa, es una iglesia que comparte. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una de las características más especiales o visibles en la vida de un cristiano
es la que transforma su corazón y que le da al creyente un corazón generoso, un corazón compartido. Los primeros cristianos, mis amados hermanos, se amaban de tal manera que se consideraban responsables el uno del otro. No podía enfrentar una carencia a un hermano sin que la iglesia respondiera generosamente de acuerdo a la capacidad de cada uno. Estaba en la mente y en el corazón de los creyentes las palabras de Cristo de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, porque la bendición más grande que el hombre tiene no es tanto, ¿verdad?, el recibir, sino el compartir de aquello que Dios ha derramado en su vida. Por eso, mis amados hermanos, tenemos nosotros que tener presente, ¿verdad?, que las cosas materiales son pasajeras, pero lo eterno, mis amados hermanos, le pertenece a Dios. Y en el alma y en la vida de cada ser humano nosotros podemos ver el reflejo de Dios en el cual nosotros nos podemos regocijar compartiendo con nuestros semejantes aquello que Dios nos ha regalado. Y por último, mis amados hermanos, una iglesia victoriosa es una iglesia que adora y se goza en la presencia del Señor. Dice el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados hermanos y hermanas, tenemos que tener pasión por Dios. Hay mucha gente que se apasiona por los partidos de fútbol, por los equipos de fútbol, se pone la camiseta del equipo, se pone el número del jugador, ¿verdad? Y cada vez que se sienta frente al televisor a ver el partido de fútbol se emociona, grita, se levanta, se ríe, se goza, patalea. Mis amados hermanos, esa pasión debemos nosotros tenerla también, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Quizás no para patalear, quizás no para gritar y reírnos de manera desordenada, sino que al contrario, para servirle, para adorarle, para glorificarle, para cantarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en gratitud, porque, mis amados hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios nos concede a nosotros en la persona de Cristo innumerables riquezas espirituales, mis amados hermanos, el tener un corazón lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza ante cualquier dificultad, ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia, por terrible y difícil que sea. Amados hermanos y hermanas, la paz de Dios llega a nuestro corazón y podemos nosotros esperar con mucha esperanza, con mucha seguridad y con mucha alegría la ayuda de Dios en cualquier dificultad o en cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Por eso nosotros debemos de ser cristianos apasionados por ese Dios que nos ama, por ese Dios que nos provee, por ese Dios que nos cuida, por ese Dios que nos levanta, que nos alienta, que nos sostiene, que nos libra, que nos defiende y que nos protege, mis amados hermanos, porque la promesa de Cristo para cada uno de nosotros es que los que estamos en su mano, nadie lo podrá arrebatar. Por eso, si queremos nosotros tener este año un año de victoria, un año de avance, un año de prosperidad espiritual, tanto en la vida personal como en la vida como iglesia del Señor, debemos de seguir estas características que tiene la iglesia del primer siglo y que Dios la ha grabado en su santa y bendita palabra para enseñanza de cada una de nuestras vidas. Pidámosle al Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que su santo y bendito Espíritu sea el que siga obrando en esta maravillosa institución llamada iglesia, que Dios ama con un amor tan grande que dio su vida por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros goce del perdón y de la vida eterna en la presencia de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga.